Las opiniones. De frente. La polémica. De frente. La verdad. No hay mejor fórmula que afrontar. De frente. Edición especial. En la mesa, Arturo Núñez Jiménez y Emanuel Civillo Oropeza. De frente, edición especial. Son las 5 de la tarde con 2 minutos. Me da muchísimo gusto poder saludarle en esta tarde de martes 5 de agosto del año 2014. Estamos en esta edición especial de Frente y el invitado es el gobernador de Tabasco, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, a quien saludo. Licenciado, me da muchísimo gusto que esté en este estudio. Emanuel, como siempre, muchas gracias por la oportunidad y muy contento de estar aquí de frente. De frente para platicar de Tabasco, para platicar de cómo estamos, para platicar de hacia dónde vamos. Hay muchísimas preguntas, la gente comenta, la gente quiere saber y quieren escuchar al gobernador. ¿Le parece que entremos en materia? A eso venimos, Emanuel, con mucho gusto. Bien, pues ¿cómo está Tabasco a años 7 meses de la administración de Arturo Núñez? Bueno, esa es una pregunta que habías adelantado en redes, y un poco dónde estamos en este momento de Tabasco. Y yo meditaba un poco la consideración a esta pregunta tan profunda, porque evidentemente si no nos ubicamos en lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en Tabasco, no entendemos el momento actual. En ese sentido, yo hacía un recuento, lo mencioné varias veces en campaña, estaba consciente de ello. Desde luego había otras cosas que no conocía porque no había estado dentro de la administración pública para conocer el calado, la profundidad que tendrían algunos de los problemas de orden gubernamental, administrativo, financiero. Pero Tabasco ha pasado por una situación de verdadera catástrofe, dije yo cuando tomé posesión. Entramos en zona de desastre. Tiene un proceso de muchos años que empezó por el lado de la economía, Emanuel. Es una serie sucesiva, el recuento de agroindustrias que fueron tronando, quebrando, cerrando, generando obviamente desempleo. Las causas son muy diferentes, no hay una sola atribuible a que haya sido una cuestión del gobierno o de determinado gobierno o solamente del gobierno. Aquí tienen que ver cosas como el libre comercio, por decirte algo, que afectó a algunas. En otros casos, enfermedades vegetales, el amarillamiento letal de la copra, la moniliasis del cacao, problemas a veces de corrupción de organizaciones de productores, problemas de gestión administrativa de empresas mal manejadas, de la competitividad que implicó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el libre comercio, decía yo. Y pues por mencionar y ubicar solo una fecha, por ejemplo, el ingenio Nueva Zelanda quiebra en el año 1985 y es liquidado. La pesquera tabasqueña quiebra en 1992, Oleaginosas del Sureste que quiebra en 1993, el ingenio Dos Patrias cierra en 1997, la industrializadora de cacao de Tabasco, Incatapsa, cierra en 2002, Ultralácteos quiebra en 2011-2012. Y sigue la tendencia, porque hace poco yo informaba en telereportaje precisamente de problemas con los cañeros que están a punto de tronar, en fin. Bueno, en algunos casos traemos problemas severos. Recientemente tuvimos el riesgo de que el ingenio de Tenosique cerrara, por ejemplo. Todavía en este momento no han dado mantenimiento a la parte de fábrica para prepararse para la siguiente zafra, y pues eso sería una catástrofe en aquella zona. Son 4.400 empleos entre cañeros, cortadores, obreros de fábrica, y evidentemente esto tiene en parte que ver con la caída, el desplome que ha tenido el precio de la caña, también problemas de comercialización. Entonces, la economía no petrolera de Tabasco
se nos desplomó en un proceso continuo de deterioro. Había también 4 molinos de arroz, llegamos a tener en Chontalpa, en Balancán, Nosique. Hoy opera 1. Frigorífico. El frigorífico, que fue orgullo de los tabasqueños, que era el gran proveedor de carne de la Ciudad de México, pues hoy entiendo que hace matanza una vez a la semana. El inventario ganadero también se cayó, se ha recuperado, pero evidentemente tuvo problemas. Y esto fue generando pues un deterioro de la situación económica del Estado, que cada vez fue por lo mismo dependiendo más de la variable petrolera, y todo lo demás. También se nos afectó la pesca. Recordemos que se prohibió la pesca en aguas litorales por los ductos que traen el crudo de Cantarell a Dos Bocas, y por considerarse zona de seguridad nacional se prohibió que pescaran ahí los que lo hacían. Se desplomó la pesquería de camarón en Campeche y en Tabasco, y bueno, puras malas noticias, una tras otra, y eso fue haciendo que dependiéramos casi exclusivamente del petróleo. Obviamente esto repercutía en las finanzas públicas, al punto de que dentro de la composición de los ingresos del Estado, hoy de cada 100 pesos que ingresan a las arcas estatales, 94 vienen del gobierno federal, entre participaciones, que es la parte de la recaudación que nos toca, y aportaciones, que son presupuestos etiquetados para determinados destinos. Y solo el 6% es recaudación propia de ingresos, el impuesto sobre la nómina, impuestos de hotelería, derechos, el impuesto predial. Todo esto se fue afectando en la medida que evolucionaba negativamente la economía. Y luego, la joya de la corona para culminar este proceso lamentablemente negativo, vino a ser la reforma fiscal del año 2007, que cambió el criterio de distribución de participaciones desde la federación a los estados. Muy sencillamente dicho, Emanuel, hasta 2007, y esto fue parte de los logros del ingeniero Leandro Rovirosa Guade cuando se echó a andar el sistema de coordinación fiscal en el año 1980, el criterio era cuánto aportas a la recaudación y cuánto te toca de participación. Así de simple. Le dicen los técnicos en un criterio resarcitorio. Es decir, yo federación te devuelvo lo que tú aportas a la recaudación. ¿Cuánto aporta Tabasco? Aporta, en el mejor momento aportamos el 7.5%. Entonces te toca del Fondo General de Participaciones 7.5%. Después fue disminuyendo, pero nos iba muy bien porque en nuestra aportación iba la variable petrolera, crudo y gas, en lo que hemos sido el primer lugar de productor mucho tiempo, el segundo después de Campeche, a partir de que se empezó a computar para Campeche aguas territoriales. Entonces nos iba bien, era más lo que aportábamos y por lo tanto recibíamos participaciones. En términos per cápita, muchas veces lo mencioné aquí, en entrevistas contigo, con Chuy, fuimos el estado con mayores participaciones por habitante durante más de 2 décadas. Pero viene el cambio de 2007, ¿y en qué consiste? En que ahora te vamos a dar participaciones a ti, estado, dice la federación, no por lo que aportas, sino por cuántos habitantes tienes. Y evidentemente ese cambio nos ha pegado durísimo y se ha venido acumulando estos años, que fueron a partir de 2008. ¿Cuánto dinero dejó de recibir Tabasco con el cambio? En las cifras que yo dispongo, de 2008 a 2014 Tabasco ha dejado de recibir, si no hubiera cambiado la regla, Emanuel, y bajo el supuesto, los economistas tenemos un latinajo para decir ceteris paribus, es decir, si todo lo demás permanece constante, el precio del petróleo, la aportación de Tabasco, 28,000 millones de pesos. Es decir, en 7 años
estamos hablando de 4,000 millones en promedio por año. Eso es lo que Tabasco ha dejado de recibir, lo que es una verdadera catástrofe para las finanzas de cualquier institución, sea pública o sea privada. Evidentemente, en el primer momento, eso obligó al gobierno del estado a subir el impuesto sobre la nómina, algunos derechos, a revisar en algo el predial, a reducir el gasto con el despido de personas, porque se cae el ingreso, pues hay que reducir el gasto, pero todo tiene un límite. El bono de fatiga famoso en la era Granier. Había que reducir gasto, pero tiene un límite, te decía, porque de alguna manera Tabasco ha ocupado en estos últimos años también, y agregaría los fenómenos hidrometeorológicos que no han cesado desde 2007 con distinto grado de complejidad. Desde luego la inundación del 2007 todas la recordamos como la peor de la historia contemporánea de Tabasco. Esto también generó que se perdieran producción, que se perdieran cosechas. Ahora mismo las últimas cifras de este semestre nos reflejan que el producto agropecuario se ha caído. Ha aumentado el industrial un poquito y mucho el de servicios, y tenemos un signo positivo después de varios meses de no tener crecimiento económico. Pero esto se tradujo esencialmente en que se nos vino una debacle, y mandar más gente a la calle con una situación donde ocupas el primer lugar nacional de desempleo con mucha frecuencia, según la encuesta trimestral que hace el INEGI sobre ocupación y empleo, pues evidentemente podría ser hasta irresponsable por dejar a mayor número de tabasqueños en una situación de indefensión social y con los riesgos hasta de mayor incidencia delictiva, de la que de por sí tenemos. Entonces, el problema es que se nos ha venido acumulando un déficit que a veces la federación ha ayudado a Tabasco. No lo hace solo con Tabasco, no fue 2013 el primer año que lo hizo. A la hora del cierre del ejercicio fiscal, allá por el mes de diciembre, pues tiene que entrar a reforzar con un subsidio para poder cumplir las obligaciones de las prestaciones de fin de año, por ejemplo. ¿Cuál es el déficit, licenciado Núñez? Bueno, aquí depende de lo que consideremos en el déficit, pero yo te diría, el mínimo que necesitamos para superar los problemas que traemos es 3,000 millones de pesos. El óptimo serían 5,000 millones de pesos para incluir proveedores y una serie de adeudos que quedaron de la administración anterior, la deuda de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, pero en esos rangos nos movemos. Entonces, hemos perdido aproximadamente 4,000 millones por año, con una compensación porque supieron que el cambio iba a afectar a algunos estados y establecieron 3 fondos para compensar a los que iban a perder, Tabasco entre ellos. Un primer fondo que le llaman el Fondo de Compensación, lo conocen ahí en la sigla como el FOCO, que se nos viene dando como 200 millones de pesos al año. Un fondo contra la pobreza, del que salimos en el primer año que entramos, porque a partir de ese año se empezó a medir en el Producto Interno Bruto de Tabasco el petróleo, y con el petróleo Tabasco es rico según la estadística, porque el ingreso per cápita nos coloca en el 4º lugar nacional. Si quitamos el petróleo, entonces ocupamos en el ingreso por habitante el lugar 27, con petróleo ocupamos el lugar 4º. Entonces digo, no, Tabasco es rico, no cumple los requisitos para entrar en este fondo. Y el tercero es un fondo que se ha vuelto muy importante estos días, que le llaman el FEXI, que es Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que es el único vínculo que se mantuvo para que nos retribuyeran algo de la riqueza petrolera que sale de las entidades productoras de hidrocarburos. Ese FEXI, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, beneficia actualmente a 5 estados. El primero Campeche, el segundo Tabasco, el tercero Veracruz, el cuarto Tamaulipas, el quinto Chiapas. De ese fondo,
ha dado como 4.200 millones de pesos, una cosa así, y a nosotros nos ha tocado en promedio, otra vez de 2008 acá, 1.000 millones. Entonces, ese fondo, si lo restamos porque nos compensa a la caída de 4.000 millones por año, lo neto de la pérdida ya no es 4.000, es 3.000 por año. Eso es lo que hemos estado dejando de recibir por el cambio de la regla. Pero el problema es que no ha cesado la caída. La caída es una caída que va, dependiendo del año que tú tomes, puede ser el mejor. 2003 había muy buen precio el petróleo, la aportación de Tabasco era muy buena, o puede ser el anterior al cambio de la regla, 2007. Pero la fase del tema es brutalmente una caída en el coeficiente de participación. Aquel que te decía que en nuestro mejor momento fue 7.5 y nos daban 7.5 de participación, allá por el 2007 andaba en el orden de 5.29%. Hoy nuestras participaciones son 3.2 y el pronóstico es que sigan bajando hasta representar 2% del total de participaciones, y eso nos ha convertido en el gran perdedor de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en 2007. Teóricamente, tú dirías, ¿y por qué el gran perdedor? Si no somos el menos poblado del país, ocupamos el lugar 20 en número de habitantes de las 32 entidades federativas. Pero el problema es que en nuestra canasta iba el petróleo, y el petróleo solito da el 40% del ingreso público. Ya no nos cuenta para efecto de participación, sino por número de habitantes. Y aunque el menos poblado del país es Baja California Sur, no ha sido el más perjudicado. El más perjudicado ha sido precisamente Tabasco. Y la proyección nos da a que hacia el año 2021 Tabasco estaría recibiendo el 2% de participación. ¿Por qué el 2%, Emanuel? Porque eso es lo que pesa la población de Tabasco en el total nacional. Es decir, de cada 100 mexicanos, 2 son tabasqueños. Y entonces la nueva fórmula lo que tiende es a igualar porcentaje de participación con porcentaje de población. Y el horizonte sería sombrío para el Estado, cada vez menos recursos, sin posibilidades de girar contra la economía mientras se recupera. Algunos esfuerzos estamos haciendo para que así sea. Evidentemente no daría. Entonces habría que aprovechar una oportunidad como lo que se presenta con la reforma fiscal energética. Pero antes de llegar a ese punto, licenciado Núñez, yo creo que es muy importante hablar del momento en que usted recibe el gobierno. ¿Estuvimos a punto de la quiebra? Sí, porque yo solo te he hablado hasta este momento, Emanuel, de lo que es la pérdida por el cambio de regla en la distribución de participaciones, 4.000 millones por año. Nos compensa 1.000 el FEXI, 3.000 por año promedio, pero quiero decirte que ha sido irregular. Ha habido un año que perdimos 800 millones, otro que perdimos 6.000 millones, depende del precio del petróleo, de la aportación de Tabasco, etcétera. Sí estuvimos, porque además hay que agregarle pues lo que desfalcaron brutalmente en la gestión anterior, que según la información que en su oportunidad presentó la Procuraduría General de Justicia del Estado, de toda la famosa cuenta concentradora donde llegaban los recursos de la Federación a finanzas, y en vez de dárselo a los ejecutores para que cumplieran a lo que estaba destinado esos recursos, lo metían a una cuenta concentradora, de la cual a lo largo del sexenio anterior se sacaron en efectivo, hay las órdenes de pago y los movimientos de las cuentas bancarias, 9.500 millones de pesos. Entonces, si me quieres preguntar cuánto hemos perdido, 28.000 por razón del cambio de regla de participaciones, y agrégale 9.500 de dinero que salió en efectivo y que no tenemos claro cuál fue su destino, a dónde está. Esos 9.500 millones a 13 pesos y fracción que está el dólar, son 750 millones de dólares sacados
del erario público que dejaron de hacerse cosas. Entonces, yo quiero decirte que lo primero con lo que me encuentro es una serie de reclamos de la tesorería de la Federación que me dicen: devuélveme tal dinero porque no lo usaste como gobierno en lo que tenías que haberlo usado, y devuélveme tal fondo porque no lo usaste, y devuélveme. Ya tenía algunos reclamos. Ya la Secretaría de Salud había encontrado un faltante de 1,000 y fracción de millones de pesos en salud. Y el argumento, en el caso de la tesorería, era en el sentido: si no cierras 2012, devolviendo ese dinero que no usaste en lo que tenías que haberlo usado, se desvió, se lo robaron, para decirlo coloquialmente, entonces no te aperturo, así dicen en la jerga presupuestal, 2013, y no puedes empezar a ejercer tu presupuesto autorizado. Entonces, pues es como cuando tú te metes al cine y mientras estás en el cine te roban tu coche, pero lo tienes asegurado. Nada más que no le puedes ir a decir a la aseguradora: oye, me robaron mi coche, págame el seguro. Si no le llevas, ¿qué? Pues una denuncia penal de que fuiste objeto de un robo. Entonces yo tuve que meter de inmediato denuncias penales para poder acreditarle a la tesorería de la Federación que no le podía devolver el dinero porque se lo habían robado. Y lo único que pude presentarle fue, pues, denuncias penales y el inicio de averiguaciones previas. Gracias a ese mecanismo fue que pudimos empezar a trabajar 2013, pero no teníamos liquidez alguna. El gobierno ya nuevo del presidente Peña Nieto había entrado en funciones el 1 de diciembre de 2012, iba a ayudar con 1,000 millones de pesos al cierre de Tabasco. Me dijeron desde el principio: se los vamos a dar a ustedes para que ustedes cierren 2012. No confiamos, después del escándalo que se había dado con lo de salud en la administración saliente. La crisis hospitalaria. Decidieron, me llamaron consultándome si yo no tendría inconveniente, porque tenían que pagar un crédito que si no se les vencía y entraba el gobierno del estado a buró de crédito, que si le adelantaban 300 de los 700 millones. Pues yo dije, bueno, pues si así debe ser, adelante. Y a nosotros nos depositaron el 31 de diciembre, el día que yo tomé posesión, 700 millones de pesos, con los cuales cerramos el resto de 2012 y pudimos empezar a trabajar en 2013. Si no es por ese mecanismo de subsidio del gobierno federal, no hubiéramos podido empezar a pagar las quincenas, Emanuel. Es un escenario desolador, sí, aterrador, diría yo. Sí, bueno, yo te digo, es una catástrofe. Pero además, cuando revisas, por ejemplo, aquí traigo un cuadro, lamentablemente nuestro amable auditorio no lo puede ver, es un estudio de la calificadora de inversiones Moody's, donde dice ganadores y perdedores en el cambio de reglas de participación. El gran ganador, el Estado de México, por ser el más poblado de la República, y el gran perdedor, Tabasco, con decrecimiento negativo. Estos son datos de 2008 a 2012. Aquí ya se había perdido el 12.9% de las participaciones. Entonces, y este es el promedio nacional. Entonces, viendo el panorama que tenemos, que no lo pude conocer sino hasta estar sentado en la silla de gobernador, porque todo esto no se transparentaba, no se sabía. Usted se reunió con Granier varias veces. Muchas veces, hasta que me entregaron el presupuesto y yo dije, bueno, ¿dónde puedo ajustar para efectos de poder darle prioridad a alguna de las ofertas que yo hice en campaña? Y recordarás que lo declaré porque me lo dijeron así, fue la respuesta del entonces secretario de Administración y Finanzas: no hay margen de maniobra alguna, todo está asignado y todo está etiquetado. Pues si venían con un faltante brutal, entonces se le dejó de dar mantenimiento a todo, Emanuel, se dejó de pagar. Bueno, todavía hoy descubro a veces algunos adeudos nuevos. ¿Del sexenio de Granier? Sí, cosas menores, pero todavía van apareciendo ahí sobre la marcha. Por ejemplo,
Hace unos días tuvimos un plantón frente a Palacio de unos maestros con problemas de invalidez. Dejaron de pagar el seguro de los maestros, que se paga con cuota del patrón, el gobierno del estado, y del empleado, el maestro. Se le descuenta al maestro su cuota para su seguro de vida, su seguro de invalidez, según sea el caso, y el patrón pone su parte. Bueno, no pagaron los seguros. Entonces, a las aseguradoras les debemos 2011, 2012. 2013 en adelante, como somos buenos clientes, porque es muy amplia la nómina del gobierno del estado, pues nos siguieron dando el servicio para no perdernos como cliente, y de 2013 a lo que va de 2014 no debemos un quinto a las aseguradoras, pero debemos 2011, 2012 que no pagaron, con todo y que sí se los descontaron a los maestros, con todo y que el gobierno del estado debió haber puesto su aportación. Y lo que hemos tenido que hacer es, hace unos días pagamos 46 millones de pesos para abonarle al adeudo de las aseguradoras y que empiecen a atender a algunos maestros, que algunos lamentablemente fallecieron y no hemos podido cubrirle su seguro de vida por ese adeudo, y otros están en situación de invalidez y no se les ha podido pagar su seguro porque no se le había pagado a la aseguradora. Y así vas encontrándote una a una serie de adeudos con los que ahora me tropiezo, porque no es solo que se lo hayan llevado, sino que se dejó de hacer aquello que se tenía que haber hecho con ese dinero, y que al ser robado pues se dejó de hacer. Y que se tiene que pagar además. Y que además se tiene que pagar. He citado mucho el ejemplo de Huimanguillo. Se aprobó un tecnológico en Huimanguillo. La Secretaría de Educación Pública mandó 16 millones de pesos para empezar a construir el tecnológico de Huimanguillo. Nunca llegaron. Los muchachos los metieron a un CONALEP. La matrícula en el tecnológico de Huimanguillo ha crecido, ya no caben en el CONALEP. Los muchachos, los profesores exigen su tecnológico, pero no hay el dinero. Entonces yo le he planteado al secretario de Educación, al 18 AIFED, que además es un buen amigo, que nos ayude, y él está buscando con economías de obras en otras partes del país que no se cumplen todos los presupuestos, ayudarnos, pero dice, tenemos que buscar qué le decimos a la Auditoría Superior de la Federación, porque va a decir, espérate, tú para ese tecnológico ya mandaste el dinero. Oye, pero es que se lo robaron. Bueno, pues vamos a esperar a que se esclarezca dónde está. Oye, Emanuel, con eso se me va el sexenio y no sé cuántos más. Se puede ir a las calendas griegas y no construirle el tecnológico a los muchachos. Y así sucesivamente me tropiezo con problemas de lo que se dejó de hacer por ese dinero desviado. Estamos bien, estamos recuperados, estamos en vías de recuperación, estamos todavía mal. ¿Cuál es el escenario que prevalece hoy en Tabasco? Me lo responde después de la pausa a la que vamos en estos momentos. Quiero decir que además del 104.1 FM de XHBT, se han unido a esta transmisión en el AM, el 2230, el 1120, y por la FM, el 90.5, el 106.9, 102.9, el 94.9, y Televisión Tabasqueña está transmitiendo esta entrevista. Vamos a la pausa, volvemos. De frente, continúa después de comerciales.